Buenos días. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y del Colegio de Sinaloa, agradecemos a todos su asistencia a la conferencia tema Relevancia y problemática de las aguas subterráneas en México. Y me voy a permitir presentar a las siguientes personalidades que hoy nos acompañan. Diputada Giovanna Morachis Paperini, presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable. Licenciada Lidia Concepción Celaya Valenzuela, secretaria general del Colegio de Sinaloa y representante personal del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Doctora María Aurora Armienta Hernández, conferencista invitada. Doctor Felipe César González Morga, director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Para que nos dirija unas palabras de bienvenida, se le cede el uso de la voz a la diputada Giovanna Morachis Paperini, presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable. Buenos días, saludo con calidez al doctor Felipe González Morgan, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Congreso y organizador de esta conferencia. A la secretaria del Colegio de Sinaloa, Lidia Concepción Celaya Valenzuela. Asimismo, agradezco a quienes nos acompañan en forma presencial el día de hoy en este recinto parlamentario y a que nos siguen a través de las redes sociales. Celebro y recibo con mucho entusiasmo a la doctora María Aurora Armienta Hernández, investigadora y académica de la UNAM. Le agradezco el interés de estar con nosotros esta mañana compartiendo el tema sobre aguas subterráneas en México. Mi mensaje será muy breve. No quiero dejar pasar esta oportunidad para comentar el interés que tiene la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable en el tema del agua. Como presidenta de la Comisión de Ecología, considero que el agua es uno de los elementos primordiales para la vida del ser vivo, tanto para el ser humano como para la flora y la fauna que habitan en el medio ambiente, y que además ayuda a mejorar la salud de todos y todas nosotras. Sin embargo, es lamentable que al revisar las políticas públicas enfocadas a la conservación de recursos naturales, nos encontramos con enormes vacíos y ausencia de actos que permiten contribuir con ello. De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua, la sobreexplotación de los acuíferos va en aumento insostenible. Del 2017 al 2019, el incremento por la sobreexplotación fue del 66% del total de estos recintos de conservación natural del agua. Cifras históricas y alarmantes, porque del 2007 al 2017 eran solamente un aumento del 101 al 105. Viendo esta problemática, hoy nos acompaña, sin dudar de una gran importancia de una investigadora, pero celebramos el convenio que hicimos con el Colegio Sinaloa y tenemos a Lidia Concepción en representación del doctor Elmer, que estamos haciendo este gran esfuerzo y sin duda va a ser la primera de muchas de las conferencias que estaremos dando para que todos nosotros nos enteremos y nosotros los diputados hagamos unas mejores iniciativas para mejorar lo que viene para adelante. Muchísimas gracias. Buenos días. A continuación, se le solicita al doctor Felipe César González Morga, director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, presente la semblanza curricular de nuestra conferencista invitada, doctora María Aurora Armienta Hernández. Muy buenos días. Me permito saludar y es un gusto
presente a la diputada Giovanna Morachis Paperini, presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, al secretario general del Honorable Congreso del Estado, José Antonio Ríos Rojo, a la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela, secretaria general del Colegio de Sinaloa, a la doctora María Aurora Armienta Hernández y, por supuesto, a todos los presentes y personas que nos acompañan por las diversas plataformas digitales a esta importante conferencia. Ahora bien, me permito leer una reseña curricular de la doctora Aurora Armienta Hernández. Nació en Culiacán, Sinaloa, y estudió Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Iberoamericana. Es maestra en Ciencias y doctora en Aguas Subterráneas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y sus líneas de investigación comprenden la hidrogeoquímica, geoquímica ambiental, geoquímica analítica y procesos geoquímicos asociados al vulcanismo activo. Ha sido responsable de proyectos en estos temas, los cuales han brindado alternativas de solución a diversos problemas de contaminación del agua subterránea en el país, principalmente debido a metales tóxicos y arsénico. Es profesora del posgrado en Ciencias de la Tierra y de 2012 a 2016 fue responsable de la sede Instituto de Geofísica. Su obra científica suma 149 artículos publicados en revistas arbitradas internacionales, 38 capítulos en libros, 3 libros editados, 43 artículos en memorias arbitrados y 42 artículos en memorias no arbitrados, así como 20 publicaciones de divulgación. Ha recibido diversos reconocimientos a su labor académica y científica, entre ellos, en 2003 recibió el reconocimiento Juan Ramírez de Asbaje, otorgado a universitarias sobresalientes. En el año 2015 fue reconocida por la Asociación Geohidrológica Mexicana por su trayectoria académica y de investigación. En el año 2018 fue distinguida como Maestra del Año en Ciencias de la Tierra por la Unión Geofísica Mexicana. Fue la primera mujer en pertenecer al Colegio de Sinaloa y en el periodo 2017-2018 fue presidenta del mismo. Cabe resaltar que participa en el monitoreo de la actividad de los volcanes Popocatépetl, El Chichón y de Colima, mediante la aplicación de métodos hidrogeoquímicos. Asimismo, actualmente es investigadora titular C del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sea usted bienvenida, doctora. Muchas gracias por su atención. Voz a la doctora María Aurora Armienta Hernández para que exponga el tema Relevancia y problemática de las aguas subterráneas en México. Invitamos a las personalidades integrantes del Presidium a ocupar un espacio en la primera fila del público para que puedan apreciar la conferencia. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por su asistencia, tanto presencial como remota. Me da mucho gusto estar aquí este día y agradezco el honor de que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa me permita compartir con ustedes algunas ideas, algunas opiniones, experiencias sobre este tema tan relevante que son las aguas subterráneas. Agradezco la presencia de la diputada Giovanna Morachis Paperini, del doctor Felipe César González Morga y de mi querida compañera, la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela. Bueno, pues sin más voy a empezar a platicar sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, pues como les decía, vamos a hablar un poco sobre por qué es importante
y qué problemas, algunos de los problemas que enfrenta las aguas subterráneas en México, porque es relevante pues conservarlas, cuidarlas y tenerlas en cuenta como una fuente de agua potable invaluable. En primer lugar, vamos a repasar un poquito qué es el agua subterránea. Pues es aquella que se encuentra bajo la superficie de la tierra, que ocupa un espacio entre los poros o rocas. Está en los acuíferos, que son formaciones geológicas que almacenan y transmiten el agua en cantidades aprovechables. Entonces, ustedes ven ahí esta figura, ¿sí? Donde están las rocas y en medio, ¿verdad?, está el agua que fluye en las mismas. Esta es agua subterránea. Y generalmente estamos como acostumbrados a ver que son ríos, ¿verdad? O sea, como ductos. Bueno, esto a veces pasa, sobre todo en la península de Yucatán. Ahí sí tenemos una especie de tubería en algunos sitios donde ve el agua. Pero en muchos de los sitios esto no es así, sino están las rocas y en medio de las mismas va fluyendo el agua. Entonces, esta imagen es de la ONU en el Día Mundial de las Aguas Subterráneas, cuyo lema para este año es hacer visible lo invisible, ¿sí? Porque no las vemos, ¿verdad? Como los ríos, por ejemplo, o los lagos. Bueno, aquí está un esquema de cómo se presenta, cómo llega el agua desde la lluvia hasta el agua subterránea, ¿verdad? Pasa por el suelo, luego puede formar acuíferos, de allí fluye, puede emerger formando manantiales, ¿verdad? Y luego, finalmente, es posible que regrese al mar, ¿verdad? Que se descargue en el mar, que se descarga en lagos. Y bueno, por supuesto la lluvia una parte escurre por la superficie de la tierra. Y a través de todo este ciclo, después lo vamos a ver, también cambian las características químicas del agua. Bueno, ¿y por qué es importante el agua subterránea? Bueno, aquí ven, el agua subterránea es el 0.61% de las reservas totales de agua en el mundo, ¿sí? El agua de mar, agua salada, 97.2, agua dulce, 0.009, mares interiores, un poquito más, en el suelo, en la atmósfera y en los ríos, que es lo que nosotros muchas veces nada más tomamos en cuenta, es 0.301. ¿Sí? Y entonces esto quiere decir que el agua subterránea constituye el 96.3% del agua dulce líquida que contamos en el mundo. O sea, he ahí su importancia. Bueno, ¿y qué usos le damos? Esta es el agua subterránea, es la materia prima con mayor extracción, alrededor de 982 kilómetros cúbicos por año en el mundo. El 70% de la misma es utilizada para la agricultura y esto, bueno, es relevante sobre todo en nuestro estado, ¿verdad? Proporciona casi la mitad del agua potable del mundo y en los 2 kilómetros superiores de la corteza continental el volumen de agua es aproximadamente 22.6 millones de kilómetros cúbicos. Entonces vean la cantidad de agua que hay en el subsuelo y que aprovechamos. Entonces, en cuanto otra vez en el uso de la misma, ya en el aprovechamiento, pues la extracción total es aproximadamente 1,000 kilómetros cúbicos por año, el 67% se utiliza para el riego, para los alimentos, 22% para fines domésticos, de agua potable y saneamiento, y el 11% para la industria. Aquí están las 15 naciones con las mayores extracciones anuales estimadas de agua subterránea, las cuales tenemos pues a la India, China, Estados Unidos, Pakistán, etcétera, ¿sí? Y como ven, México está entre estos países donde aprovechamos más el agua subterránea, ¿verdad? La extraemos más para diferentes usos. Después de nosotros está Arabia Saudita, fíjense. Indonesia, Turquía, etcétera.
¿Y qué tan presionados están los recursos hídricos en el mundo y en nuestro país? Bueno, claramente, ¿verdad?, los países africanos de Asia pues tienen un alto grado de presión, ¿verdad?, seguidos de un medio, por ejemplo, China, ¿verdad? Y nosotros estamos, según esta clasificación, en una presión baja, ¿verdad? Y sin estrés, por ejemplo, toda Sudamérica o Canadá, lo cual también es de esperar. Pero ¿qué pasa en México? O sea, aparentemente la presión es baja, pero no está distribuido este grado de presión de manera uniforme, ¿sí? Y así tenemos que en los estados del sureste, ¿verdad?, pues el grado de presión es nulo, ¿verdad?, no tienen estrés, tienen una abundancia de aguas superficiales, como todos sabemos, y en el centro es crítico, ¿verdad?, la Ciudad de México, el Estado de México, algunas zonas también del estado de Guanajuato, y nosotros en Sinaloa estamos en un grado de presión alto, ¿verdad? O sea, no tenemos la cantidad de agua que deberíamos para los diferentes usos que se requieren. Eso es en el agua en general. Y bueno, las aguas superficiales, tenemos, como ustedes saben, nuestros 11 ríos y en el Golfo de México pues hay una abundancia de los mismos y sobre todo el caudal es muy alto. Yo he trabajado, por ejemplo, en la zona de Taxco o de Hidalgo y pues sí hay ríos, pero pues llevan un caudal muy bajo, ¿no? Entonces pues no es la misma cantidad de agua disponible en todos los lugares de nuestro país. Y por otro lado tenemos las presas, esto es en 2018, pues en Sinaloa afortunadamente, ¿verdad?, tenemos varias presas y están en construcción o ya se van a poner en operación otras 2 más, lo cual es bastante bueno. Y es otra de nuestras fuentes de agua superficial. Pero, ¿qué pasa con el agua subterránea? Bueno, para el 2021, Conagua reporta, esto verde son los acuíferos con disponibilidad y estos rojos son los que tienen problemas, ¿verdad? Y como ustedes ven, pues la mancha roja es bastante grande. Entonces, pues sí hay una extracción intensiva, queremos decirle, de los acuíferos, que pues no es benéfica para la conservación del agua. Estos eran ya los que se denominan sobreexplotados en 2018, ¿verdad? Y como ya lo señaló la diputada Morachis, esto ha ido aumentando, ¿sí? Y esto es ya en 2020, ¿sí? Entonces la mancha roja aumentó de los acuíferos sobreexplotados y de 653 acuíferos, hoy 157 son clasificados como sobreexplotados. Entonces, ¿qué problemas se presentan? Pues diversos, ¿verdad? Como pues la escasez que tiene lugar, los costos de bombeo que son más altos, en algunos casos, que no en todos, se deteriora la calidad del agua, también en algunos casos puede haber hundimientos, ¿verdad? La Ciudad de México es un caso pues icónico de esto, entonces fracturas del suelo, etcétera. Aquí en Sinaloa se consideran sobreexplotados 2 de los acuíferos solamente, estos son algunos otros problemas, según vemos aquí, ¿verdad?, el del río Piaxtla y el río Quelite, me parece, no me acuerdo, déjenme ver bien, el río Culiacán, bueno, para que te lo tengamos en cuenta. Y bueno, esto es respecto a la cantidad, pero sobre la calidad, ¿qué podemos decir? Como ya vimos, el 60% del volumen total se usa del agua potable, proviene de aguas subterráneas. Y dentro de los objetivos del desarrollo sostenible está agua limpia y segura para la población, ¿verdad? Entonces, la calidad es fundamental, es el 6º objetivo de la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas. Y tenemos casos, ¿verdad?, de ríos que son un reto para obtener agua limpia, el usarlos como drenaje o como incluso como basurero, ¿verdad?
el lavar en las riberas y luego dejar, aquí vemos, ¿verdad?, las botellas de Clarasol que llegan, que se transportan en los ríos. Y la contaminación pues es evidente en muchas zonas y puede ser por elementos inorgánicos, orgánicos o por microorganismos patógenos. Y muchas veces pues la vemos, ¿verdad? No necesitamos hacer ningún estudio muy profundo para saber que esa agua está contaminada. Pero ¿y las aguas subterráneas? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos saber? Ahí no la vemos, ¿verdad? Este es un pozo profundo en la ciudad, esto es en Hidalgo, ¿sí?, donde aparentemente pues no sabemos cómo está, es una noria, tampoco sabemos. Entonces hay que hacer estudios, tomar muestras, hacer análisis para realmente evaluar la contaminación de esta agua. Y luego nos dicen en la televisión, el agua de manantial, agua pura. Bueno, ¿es realmente pura? ¿Sí? Eso nos lo tenemos que cuestionar y estudiar. O sea, no todo lo que se nos dice es cierto y ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo, varios ejemplos de problemas de fuentes de contaminación hacia los acuíferos, ¿verdad?, que es donde están las aguas subterráneas. Pueden ser las gasolineras, las fosas sépticas, ¿verdad?, exceso de fertilizantes y pesticidas en zonas agrícolas. Los ríos también, si están contaminados, pueden infiltrarse y contaminar el agua subterránea. Los basureros, ¿verdad? Y todo esto, según el flujo del agua, puede llegar a diferentes partes. El agua de mar, ¿verdad?, la intrusión de agua de mar, agua salina, por la explotación de pozos cerca de las costas, por ejemplo. Y esto es la contaminación debido a la actividad humana. Ya vimos, ¿verdad?, los combustibles pueden ser fuentes extensas, ¿verdad?, o fuentes puntuales, fuentes difusas o fuentes puntuales, como serían estos depósitos de basura, a veces hasta entierran residuos peligrosos y lo hemos encontrado, ¿verdad?, y pues por supuesto con el tiempo se contamina el agua. Y son fuentes pues diferentes, hidrocarburos, metales pesados, nitratos, pesticidas, etcétera. Por otro lado, hay que tener en cuenta las mismas rocas. Como veíamos, los acuíferos pueden tener diferentes tamaños de rocas, diferentes tipos de rocas, ¿sí? Esto sería en Yucatán, como ya les dijo, y en algunas otras zonas, donde sobre todo las rocas calizas se disuelven y forman pues especie de ríos, ahí sí, subterráneos, y pueden aparecer después en manantiales. Y si yo tengo aquí una fuente de contaminación, es posible que esto ya sea kilómetros después y no la vea y supuestamente el agua de este manantial sea pura, pero realmente no, ¿verdad? Y en Yucatán se tienen problemas por nitratos y por coliformes en el agua subterránea. Entonces, en las aguas subterráneas, además de las rocas, del tipo de rocas, es importante considerar los sistemas de flujo, ¿verdad? Entonces, los sistemas de flujo que pueden ser muy extensos, ¿verdad?, muy largos esas trayectorias de flujo regional que nosotros le llamamos, o flujos intermedios, o flujos locales, ¿verdad? Y según también si hay o no fuentes de contaminación que influyan en los mismos, pueden presentarse problemas, como ya les decía, cerca o lejos de dichas fuentes. Y estos sistemas de flujo y la interacción del agua con las rocas también afecta su calidad, su composición. Entonces hay elementos que potencialmente tóxicos que están presentes en el suelo, en las rocas, en algunas zonas en altas concentraciones y pueden entonces ser otra fuente de alteración de la calidad del agua. México, pues este es el mapa geológico, ¿verdad? Tenemos una variedad, una riqueza de nuestro país. Otra de las riquezas que luego no se menciona es la geología, ¿verdad? Los diferentes tipos de rocas con los que contamos.
Y bueno, por un lado esto pues es bueno, hay minerales, después vamos a ver, zonas mineralizadas, ricas, pero también algunas de estas rocas pueden, con el paso del tiempo, pues, producir altas concentraciones de metales tóxicos en el agua y metaloides. Entonces, la Comisión Nacional del Agua tiene una red de monitoreo de la calidad del agua y nos informa que en 2020 esta red estuvo constituida por 3.493 sitios de agua superficial y 1.068 de agua subterránea. O sea, la cantidad es bastante baja en relación a nuestro territorio, pero bueno, es importante que se haga y que se siga aumentando el número de sitios. Y ustedes ven aquí, los amarillos y los rojos son los de peor calidad, que están sobre todo en el centro del país. Aquí en Sinaloa, en algunos sitios puntuales, tenemos también problemas y en varios no tanto. Después vamos a ver alguna proporción. Bueno, ¿cómo se determina la calidad del agua? Pues principalmente por 8 indicadores en el agua superficial: demanda bioquímica de oxígeno a 5 días, química de oxígeno, sólidos suspendidos totales, coliformes fecales y, enterococos, porcentaje de saturación de oxígeno y toxicidad. Estos son Escherichia coli. ¿Y esto qué es la demanda bioquímica? Pues la cantidad de oxígeno necesario para oxidación bioquímica, o sea, por microorganismos de compuestos orgánicos degradables, para ciertas condiciones de tiempo y temperatura. Y nos indica el grado de contaminación del agua a partir de su contenido de sustancias biodegradables. Sí, esta es la distribución de la demanda bioquímica de oxígeno. Otra vez, todo el centro del país es el que está más contaminado y en algunos puntos de los ríos del país. Otro indicador es la demanda química de oxígeno, que es la cantidad de oxidante que reacciona con la muestra de agua en ciertas condiciones, y esta también incluye la materia inorgánica que puede ser oxidada, no nada más orgánica, ¿sí? Y como ustedes ven, bueno, excelente 18.5, buena calidad 19, aceptable casi 29 y contaminada 27.5% del agua del país, fuertemente contaminada 6%. Aquí tenemos la distribución, ¿verdad? Otra vez, todavía la mancha se extiende más en el centro y en algunas zonas costeras, también en algunas partes de nuestros ríos en Sinaloa. Bueno, aquí es un detalle de los ríos y presas de Sinaloa para muestra de 125 sitios en el 2019 y bueno, son buenas noticias para nosotros porque la mayoría es pues excelente o de buena calidad y la aceptable pues es una proporción menor, alrededor de 30% y alrededor de 70% en los ríos. Y en las presas, pues también tenemos la mayoría de buena calidad y excelente y algunos problemas, bueno, que ya no son tan graves, digamos, en algunos sitios muy puntuales. Entonces, realmente el agua en estas muestras, la mayoría es de buena calidad o excelente. En cuanto a DBO y DQO, ¿verdad? Con estos dos parámetros. Después veremos casos específicos en los que ya no es tan halagüeño este panorama, pero pues no estamos en lugares críticos desde mi punto de vista. Bueno, en cuanto a coliformes fecales, fuertemente contaminada 28%, esto es del país, contaminada 27%, aceptable 14%, buena calidad 5% y excelente 25%. Entonces hay una alta contaminación de aguas superficiales en coliformes fecales y como ya les decía, ya aquí el panorama ya no es tan bonito porque pues hay muchos puntos rojos y nosotros también tenemos muchos puntos rojos en Sinaloa. Este es un tema a atender que no es complicado, afortunadamente, ¿sí? O sea, con métodos tradicionales se puede
solucionar, nada más hay que atenderlo. Esto es respecto a la calidad del agua subterránea. Aquí fueron 1,068 sitios y 14 indicadores físico-químicos y microbiológicos, ¿cuáles? Fluoruros, también otra vez coliformes fecales, nitratos, arsénico, cadmio, cromo, mercurio, plomo y parámetros como alcalinidad, físico-químicos, conductividad, iones mayores, dureza, sólidos disueltos totales, manganeso y hierro. Bueno, entonces esto fue lo que se midió, el centro, ahora sí no es tanto a esta zona, ¿verdad? Sino nos vamos del centro hacia el norte y noroeste. Aquí tenemos algunos puntos que luego veremos, que el agua subterránea ya no es tan buena. Bueno, ¿y qué problemas, qué contaminantes y origen respectivo puede haber en los acuíferos? Pues patógenos, como ya decíamos, microorganismos, nitrato, cloruro y otros compuestos provienen de actividades urbanas industriales y cultivos agrícolas. En la cabecera del pozo, muchas veces en las rancherías, pues no tenemos cuidado, ¿verdad?, de nuestros pozos, y ahí ¿qué se puede contaminar? Pues principalmente microorganismos, ¿verdad?, microorganismos patógenos, y también yo añadiría nitratos. Intrusión salina, agua subterránea salada, esto es sobre todo en zonas costeras, pero también en zonas en el centro del país con una extracción intensiva. Y la contaminación natural, que está relacionada con la evolución química del agua y la disolución de minerales. ¿Cuáles son? Hierro, flúor, sulfato, magnesio, arsénico, manganeso, selenio y otras especies inorgánicas. Bueno, respecto a esto, ¿verdad?, tenemos otra vez este código de colores. Hay un semáforo verde, sitios cumplieron con la calidad del agua en los 14 parámetros, rojo, no cumplieron con uno o varios de estos parámetros, y amarillo, no cumplieron con algunos parámetros, pero que o son fácilmente tratables o no son tan perjudiciales para la salud. Entonces, en Sinaloa, en verde, tenemos para 44 pozos, la mayoría de los sitios cumplieron, pero sí tenemos algunos pozos en rojo y otros en amarillo, ¿sí? Entonces, hay algunos problemas. Y repasando, en México más del 60% del agua potable proviene de agua subterránea. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes que se han encontrado? Pues la intrusión salina, presencia de nitratos, coliformes, arsénico, fluoruro, fierro, manganeso, cromo y compuestos orgánicos. Bueno, el arsénico, pues es a lo que más me he dedicado en mi actividad académica, pues está presente en muchas zonas del país, en concentraciones, en algunas de ellas muy altas. La norma actual establece 0.025 como máximo miligramos por litro de arsénico. ¿Cuál es el problema? Pues que no se ve, ¿verdad? Del agua, ahí la vemos clarita, este es un mineral de arsénico, ¿sí? Y no se quita si se hierve el agua, que es lo que mucha gente pensaría, ¿verdad? Pues todo se quita hirviendo el agua. No se quita ni el arsénico ni el fluoruro, que luego veremos, y al contrario, se concentra. Entonces, tanto el agua de bebida como el agua con la que preparamos los alimentos, si la zona está contaminada por arsénico, pues es una fuente de entrada al organismo. ¿Y qué produce? Pues diversos problemas a la salud, ¿sí? Entre ellos manchas oscuras y claras en la piel, cáncer, está relacionada con diabetes, alteraciones del sistema inmunológico, esta enfermedad de pies negros, hipertensión, etcétera. Se descubrió a principios del siglo pasado en Argentina y se le llamó ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico, que es la patología debido al consumo de agua con arsénico a través del tiempo. Entonces, por eso les decía, en México la norma es 0.025, pero la Organización Mundial de la Salud en 1999 recomendó 0.010, y la nueva norma que acaba de salir en mayo del 2022 establece que debe ir bajando esta concentración a partir del 2023
y en 2023 entra en vigor estos nuevos parámetros, y de 2024 a 2029 debe de ir bajando hasta llegar a 0.010 miligramos por litro, según el número de habitantes de la población que sea abastecida de esta agua. El agua de riego agrícola máximo es 0.1 miligramos por litro. Bueno, el primer lugar donde se descubrió esto fue en la comarca lagunera, donde había esta enfermedad de pies negros, concentración de arsénico hasta 0.718 miligramos por litro, pues una concentración excesiva. Y a partir de ahí pues se han hecho muchas investigaciones para ver de dónde viene. Porque otra cuestión importante es, para tener una solución debemos ver el origen del problema, ¿verdad? Para darle el tratamiento adecuado y no estar pues probando diferentes alternativas o atendiendo lo que no es importante, lo que no es relevante para solucionar el problema. Entonces tenemos procesos naturales, pues el mismo medio, las arcillas, evaporación, oxidación de sulfuros, y fuentes antropogénicas como son el uso de insecticidas, que antes se permitía, ahora ya está prohibido, con componentes de arsénico, y la extracción intensiva que exacerba este problema. Bueno, en noroeste los lugares más estudiados son en Sonora, en Chihuahua, en Durango, ¿verdad? Donde además de arsénico tenemos fluoruro, ¿sí? Son flujos regionales profundos en este tipo de rocas, minerales, etcétera, flujos geotérmicos. Y como ya les decía, las zonas mineras, ¿sí?, son un beneficio para nuestro país, pero pueden tener compuestos tóxicos, ¿verdad?, como el arsénico, el plomo, etcétera. Entonces, en México hay más de muchos minerales de arsénico, sobre todo en la zona de Durango, en la mina de Lojuela, es típica por esto, y ha habido problemas por contaminación del agua subterránea por arsénico en Hidalgo, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, y no sabemos qué otros estados, ¿verdad? Por eso hay que estudiarlo, sobre todo cerca de zonas mineras, porque ahí además tenemos fuentes creadas por el hombre, ¿verdad?, debido al procesamiento de minerales. Y bueno, la zona que yo he estudiado mucho ha sido en Hidalgo, donde hay minería desde la época colonial, y el agua subterránea es la única fuente de agua potable. Esto también es muy importante, ¿sí? Porque luego decimos, no, pues que traigan el agua de otro lado. Pues sí, pero ese otro lado puede estar a cientos de kilómetros de distancia, entonces sale carísimo llevarla, y luego puede haber problemas políticos, como ya nos pasó en Zimapán, que el municipio cercano tenían agua, en este caso también subterránea de buena calidad, pero la querían llevar a Zimapán porque les sobraba el agua y pues no quisieron. Y así estuvieron peleando casi 2 años, finalmente tuvieron que perforar otro pozo dentro del municipio para poder dar esa agua de buena calidad. Entonces, no es nada más traerla, ¿verdad?, y decir, sino ver realmente todo lo que implica o tener otras alternativas, tratar el agua para que sea de buena calidad, ¿verdad? Entonces, estas fueron algunas de las enfermedades que se identificaron ahí debido al consumo de arsénico. Efectuamos investigaciones ambientales en toda la zona, análisis de agua, de suelo, de residuos, de rocas, de vegetales, de cabello, biomarcadores, para pues saber de dónde venía la contaminación del agua y proponer alguna solución. Entonces, aquí están algunas muestras de rocas naturales, muchas de ellas con una gran cantidad de arsénico. Estos procesos químicos, que no los voy a enfadar con esto, ¿verdad?, pues explican la presencia de arsénico en el agua subterránea. Y aquí ven, por ejemplo, esta zona donde hay una oxidación evidente. Estas son rocas de tipo calizo, de carbonato de calcio, muy plegadas, y por las fracturas circula el agua. Los minerales, la arsenopirita en particular, se oxidan, y si esta agua va después a pozos profundos, pues tiene arsénico. Nada de residuos, nada que ver. Sin embargo, sí, los residuos en otra zona de la población, pues contaminaron en algunas norias cercanas a los mismos. Entonces, bueno, esto es lo que señalamos que sucede. Actualmente se trata una parte importante del agua para eliminar el arsénico, pero
tienen problemas de operación, que es otro asunto que hay que señalar. Bueno, para reflexionar un poco, Sinaloa en 2017 ocupó el 6º lugar a nivel nacional como productor de oro, 9º en zinc, 10º en cobre y plomo y 12º en plata. Entonces, a mi parecer, en todas estas zonas cercanas a donde se explotan estos minerales hay que hacer estudios, ¿sí? Hay que evaluar la calidad del agua, tanto superficial como subterránea. Otro problema que tenemos es el fluoruro en el agua subterránea, otra vez el centro hacia el noroeste del país. Y resulta, sí principalmente de fuentes naturales, interacción del agua con estos tipos de rocas riolitas, que son estas y granitas rositas que vemos en muchas iglesias, ¿verdad? Con este tipo de rocas y gases volcánicos, aquí tenemos algunos de los minerales que pueden dar flúor, y pues también diríamos, pues si nos dicen que la pasta de dientes fluorada es lo mejor, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, ahí hay que irnos a Paracelso, hace muchos siglos, que dijo que la dosis hace el veneno, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tener una cierta cantidad de fluoruro, consumir, que eso todavía está también en estudio, pero hay una zona donde sería un máximo beneficio para dientes y huesos, pero por encima de eso produce fluorosis. Entonces son estos dientes, ¿verdad?, amarillos. Luego tienen como costras blancas, no sé si las hayan visto, que muchas veces son debidas a este exceso de flúor en el agua o en los alimentos, y según el grado de nutrición de la población, pues pueden producir también, y la genética, pues alteraciones más graves, ¿verdad? Esto es en Bangladesh. Afortunadamente en México, pues no sé que haya habido casos tan graves, solo de los dientes sí, pues por ejemplo en San Luis Potosí, ¿verdad?, donde también ya hemos estudiado, y de dónde viene ahí en los pozos profundos, pues de flujo regional que pasa por estas rocas, por estas riolitas, y contamina de forma natural el agua subterránea. En los altos de Jalisco tenemos concentraciones de arsénico y de flúor por encima de la norma, principalmente en agua caliente. En Guanajuato, en diferentes partes de Guanajuato, hay arsénico y hay fluoruro. Y bueno, un poquito de Sinaloa. Como les decía, hay en algunos sitios concentraciones por arriba. Quiero recordarles que en Zimapán medimos nosotros en el pozo más contaminado 1.2 miligramos por litro, o sea, una cantidad exagerada. Aquí en Sinaloa pues no tenemos esas concentraciones, donde se han encontrado, el máximo fue de 0.093, hierro se encontró alto en 5 pozos, manganeso en 7 pozos, la norma es 0.15, pero en varios de estos pozos pues sí se supera, y plomo también en 6 pozos. Esto es aquí están localizados varios de estos pozos con concentraciones que superan la norma. Y como ya se había señalado, el uso del suelo, ¿verdad?, la agricultura puede ser otra fuente, sobre todo de nitratos y de pesticidas. Aquí tenemos este pozo con una concentración de 31.5, la norma establece 10 miligramos por litro, ¿sí? Este es otro con arsénico y plomo, ¿verdad?, que puede ser debida al mismo medio geológico en esta región, habría que estudiarlo. Manganeso, y tenemos aquí un residuo minero, ¿verdad? Entonces no es, pues puede ser, ¿verdad?, que venga arrastrándose desde ahí, o puede ser el mismo medio geológico también. Tenemos manganeso y hierro superiores a la norma en este pozo. Bueno, finalmente, pues ya me tardé un poco, ¿verdad?, algunas reflexiones para llevarnos a casa. Pues una que es obvia, debemos cuidar y apreciar el agua tanto subterránea como superficial, reutilizar lo que sea posible según su calidad. Habrá agua que sea buena para usarla después, a lo mejor con un tratamiento muy sencillo para riego o para la industria, para ciertas industrias, ¿verdad?, reutilizar lo más posible, o para en la casa, ¿verdad?, para la limpieza. Realizar investigaciones para estimar, determinar las concentraciones, las fuentes de contaminación, tomar en cuenta la hidrogeología, esto en agua subterránea es muy importante,
hacer análisis rutinarios de contaminante, identificar fuentes de agua seguras, sino pues a establecer sistemas de tratamiento en todos los sitios contaminados, eliminar las fuentes debidas a la actividad humana, las que podemos eliminar, y desarrollar alternativas y sistemas de tratamiento accesibles y sostenibles. Bueno, pues esto sería. Muchas gracias por su atención. Gracias. Agradecemos la brillante disertación de la doctora María Aurora Armienta Hernández y ahora iniciamos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos a los presentes levantar la mano si desean participar. Bueno, al parecer ha quedado todo muy claro. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una pregunta. Buenos días, mi nombre es Saúl Beltrán Fernández, soy químico. La felicito por su presentación, doctora. Muy buena información, interesante para los que estudiamos la calidad del agua desde hace muchos años, ¿no? Mi comentario es el siguiente. En el año 2008 hubo un dumping de tomate donde a Sinaloa se le acusaba de que las aguas o los alimentos derivados del tomate tenían Salmonella St. Paul. Entonces detuvieron las exportaciones. Entonces se vino una controversia. Se lo comento porque me tocó participar en los paneles, en los estudios que ellos acusaban a Sinaloa. Estoy hablando de 2008, más o menos. Derivado de eso, pues se vino los inspectores a analizar todas las agrícolas de Sinaloa, ¿no? El por qué era el origen, que el tomate sinaloense en aquel entonces, pues era el que exportaba más tomate a Estados Unidos, y ellos tenían reportes de salmonelosis muy frecuente en sus hospitales, ¿no? Ellos tienen un sistema muy avanzado y detectaron que la época, tiempo, cultivos era Sinaloa. Se vienen. Y desafortunadamente Sinaloa no tenía evidencia para demostrar que no había Salmonella St. Paul, 2008. No había técnicas moleculares, el INDRE no estaba capacitado en aquel entonces. Y sin embargo, en Sinaloa tenía un laboratorio estatal. En aquel entonces me tocó ser su director y enfrentar todo con evidencia científica. El laboratorio estatal tenía un histórico de muestreos de aguas y alimentos que tenían que ver con el tomate, y se demostró que no había Salmonella St. Paul. Sin embargo, ellos ya tenían la huella genética, ya tenían el origen. Entonces, afortunadamente, gracias a Dios, estaba la doctora Lourdes Cimental, que hizo su doctorado en Salmonella, se llevó la cepa de Salmonella que tenía que ver con el tomate, de salsas y todo, a España, se trajo la huella genética, se trajo los campos pulsados, y demostró científicamente que no eran Salmonella St. Paul, eran otras, incluyendo agua. Entonces se detuvo, pero el golpe ya lo habían dado. Económicamente ya le habían dado el golpe a Sinaloa. Entonces se sorprendieron los inspectores el hecho de sacar resultados que no creían que Sinaloa pudiese hacer eso. Se hizo. Bueno, dentro del estilo y afloje, pues retiraron el dumping, después se le echaron el cilantro, después le echaron el chile y así sucesivamente. Pero, digo, hace 17 años todavía lo recuerdo porque fueron noches muy cansadas, muy estirada floja. Y dentro de sus recomendaciones pidieron que se analizara la calidad del agua de Sinaloa. Dejaron eso como conclusión. Entonces, la Federación, Secretaría de Salud y COEPRIS se abocaron a analizar el agua, no nomás superficiales, pozos, drenes, ríos, arroyos de Sinaloa. El proyecto lo llevó a cabo la doctora Lourdes Cimental con un equipo de Conagua, Senacica, Zagarpa. Fue un trabajo muy bonito. Yo participé en cada una de sus etapas. Se juntó el dinero,
se hizo el monitoreo y se analizaron 121 muestras por 7 veces, desde el río Baluarte hasta Carrizo, hasta allá. Yo lo viví porque me metí a la presa a tomar muestras, pozos, 121 puntos por 7 veces en las temporadas de agua de Sinaloa, que fue agosto, septiembre, octubre y noviembre. Fueron alrededor de 750 muestras y se les aplicó el análisis microbiológico. Nos fuimos más allá. En aquel entonces no había norma para agua. Había un apartado que decía calidad de agua para uso agrícola. Entonces ahí nos basamos. Entonces toda esa información nos fuimos más allá. Nos fuimos coliformes totales, fecales, salmonela, shigella, hasta vibrio. Esos estudios lo hizo el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Ese estudio se hizo y se le mostró al gobernador en aquel entonces y se le pareció muy bien todos esos resultados como evidencia para ver la calidad de agua. Y la calidad de agua coincide mucho con su información, que un gran porcentaje cumple con la norma para uso agrícola. Y coincide, después de 17 años veo su información y me recuerda que fueron tiempos muy difíciles para el gobernador, el secretario y un servidor llevar a cabo este estudio. Inclusive quisimos hacerle plaguicidas a cada muestra, o sea, eran más, a cada muestra hacerle más de 30 metabolitos. No se pudo hacer, por cuestiones ajenas, que no ven ni el caso a decirlas, no se pudo hacer, incluía metales pesados. Y ahí se quedó. A partir de ahí surge la idea de hacer un centro de investigación, la Federación, el Estado, para hacer frente a estos tipos de problemas, de dumping, que tienen que ver con el agua. Y ese es donde yo vengo, donde hemos participado en dumping, no más de tomate, sino el dumping del mango, con Daniel Ibarra, el pepino, lo de papaya, que tienen que ver todo con el agua, todo. No sé si hemos ido a Chapa a monitorear las empresas, pero cada vez que los inspectores de FEDA vienen, el punto importante para ellos es el agua, subterránea y superficial. Entonces esa es la forma de nosotros apoyar científicamente. Este centro que le comento yo, afortunadamente está en Sinaloa. Fuimos capacitados por FDA y CDC para este tipo de eventualidades y nos abocamos a la búsqueda de microorganismos en aguas. Afortunadamente ahorita está lloviendo y sería excelente que se siguiera este monitoreo, pues, porque es muy apasionado esto, el tema de la calidad del agua, que pues sin agua, pues no, la vida no es sin agua. Le agradezco mucho esta información y si gusta podemos compartir la información, invitarla al centro de investigación para darle del conocimiento lo que se ha logrado a través de estos años, ¿no? No más, y son empresas muy importantes las que nos han invitado a nosotros a apoyarlos. Y sin embargo no somos protagonistas, somos un ente que ahí estamos cuando nos piden apoyar en este tipo de problemas que tienen que ver con el agua o con el producto, nosotros lo apoyamos. Qué bien. Muchas gracias. Bueno, pues mira, bueno, esa pregunta se la dejo a la doctora porque ella es la doctora es la que está haciendo el tema, ¿no? Muchas gracias. sí, no, bueno, pues todas las fresas, las hortalizas, sobre todo las verduras que se comen crudas, pues es muy importante controlar el agua con la que se riegan, ¿verdad? Y bueno, felicito a mi colega por este aporte que es tan importante, porque sí, muchas veces se cogen pretextos para hacer dumping, ¿no? Y tenemos que estar preparados con laboratorios con alta capacitación y equipos de punta para poder contestar lo más pronto posible y atajar, ¿no?, estos problemas que se traducen en pérdidas económicas y de manera totalmente injusta para nuestro país y pues seguir monitoreando la calidad del agua. Sí.
Elisa. Ya ve que hoy en día pues está muy de moda que los rellenos del agua vendan agua alcalina. Entonces realmente, y me llamó la atención también en la imagen que compartió, las enfermedades que contrae el agua por arsénico que pues bebemos, y es importante pues que se nos mancha la cara, decía ahí la imagen, y todo le echamos la culpa al sol. Y hay cáncer a través de eso también, por lo que vi. Sí, entonces, mi pregunta es pues también, realmente el agua que consumimos pues debe de ser de alguna manera pues buena, ¿no?, para el ser humano aquí en México, en Sinaloa, pero también conlleva qué nivel de estándar de calidad tiene esa agua que compramos en los rellenos, realmente es buena o no, la normal y la alcalina, que está muy de moda. Está de moda. Bueno, pues yo creo que ahí sí la Secretaría de Salud, me parece que es quien se encarga de verificar la calidad de todas esas distribuidores de agua, y en algunas pues zonas del país está muy bien y llegan un seguimiento y acreditan el funcionamiento de esas pues depuradoras de agua, digamos potabilizadoras, en otros no. O sea, realmente aquí habría que pues averiguar qué es lo que yo no sé en ese tema, cómo está en Sinaloa. Yo supongo que bien, espero que bien, ¿verdad? Pero ellos son quienes se encargan de ese aspecto. Por ejemplo, nosotros ahí en Zimapán teníamos esa duda porque el arsénico, les digo, es excesivo en el agua subterránea, ¿no? Y tomamos muestras de las potabilizadoras que venden, todas estaban bien. Entonces, bueno, qué bueno, quiere decir que están dando un servicio. El problema es que pues eso cuesta, ¿verdad? Y entonces a la gente, mucha gente no tiene acceso a ese tipo de agua. Eso también habría que dar otra opción para que le llegue pues a toda la población, ¿no? Como me parece que se está haciendo ahora en Sonora con los yaquis, que ya se les va a dar agua de buena calidad con un tratamiento sencillo. En Chihuahua también hay plantas, y educar a la gente que esa es el agua que debe tomar donde hay problemas de calidad. Como les decía, en Chihuahua hay problemas de arsénico, en algunas zonas también de fluoruro. Están estas plantas pequeñas de ósmosis inversa donde la gente puede ir y tomar agua de los garrafones, pero la gente no va. ¿Por qué? El problema es ese, como yo digo, como no se ve, dicen, ¿y para qué voy si mi agua está bien, si puedo cocinar con ella, no me da problemas, ¿sí? Pero ahí es la educación de la gente para hacerla consciente de que si sigue tomando esa agua se va a enfermar de todo lo que ya vimos, ¿sí? O es posible que se enferme. Entonces debe haber una relación también entre las autoridades y la población para trabajar conjuntamente en solucionar estos problemas. Es lo que yo opino. A ver, es que acá… Yo quería preguntarle a qué distancia es recomendable de donde está un pozo que se riega verduras, hortaliza, a que haya una fosa séptica. Uy, pues mire, hay una norma respecto a eso para cuidar los pozos, pero ahorita no sabría, pero obviamente debe de ser lo más lejos posible, ¿sí? Porque si hay, sobre todo depende del suelo, del subsuelo, del tipo de rocas que haya, porque si hay una alta permeabilidad y conductividad hidráulica, el agua fluye muy rápido, pues va a ser un problema, ¿sí? Si está cerca ese pozo. Entonces, pues hay lineamientos para proteger la calidad del agua de pozos y cuál debe ser el perímetro según las características del subsuelo para poner esto. ¿Pero dónde la podríamos conseguir? Pues déjeme, luego le busco la norma. Sí, okay. No. Muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien, no habiendo más preguntas o comentarios, vamos a dar continuidad con el programa. Se le otorga el uso de la voz a la diputada Giovanna Morachis Paperine, presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, para que dé lectura y entregue el reconocimiento que se le otorga a la doctora María Aurora Armienta Hernández. Gracias. El Colegio de Sinaloa y el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a la doctora María
Aurora Armienta Hernández por su excelente disertación del tema Relevancia y problemáticas de las aguas subterráneas en México, realizada el viernes 2 de septiembre del 2022, Culiacán, Sinaloa. Lo firma doctor Elmer Mendoza, el ingeniero José Antonio Ríos Rojo y el doctor Felipe César González Morgan, que le voy a dar el reconocimiento al doctor para que él se lo entregue. Muchas gracias. Aquí los tres juntos. Pues muchas gracias. A continuación, para que nos brinde un mensaje de clausura, se le pide haga uso de la voz a la licenciada Lidia Concepción Celaya Valenzuela, secretaria general del Colegio de Sinaloa. Muchas gracias, Tania. Bueno, yo celebro y le reitero mi saludo a la diputada Giovanna Moraches Paperini, como ustedes saben, presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable. Y, por supuesto, también al doctor Felipe González Morga como director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Es sumamente importante que ustedes estén aquí, usted, diputada, por la temática que nos acaba de abordar, ¿qué le puedo decir? Una experta en aguas subterráneas como es la doctora María Aurora Armienta. Y por supuesto a usted también, doctor González, porque sabe usted que tenemos el plan de continuar desarrollando este tipo de actividades importantes para el conocimiento del público general, de profesionales, de estudiantes, en temáticas muy interesantes y sumamente importantes como la que acaba de desarrollar la doctora, a quien quiero agradecerle enormemente todo esto que nos ha dado a conocer, que quizás para algunos no sea la primera vez que la escuchemos en este tema o similar a este tema, y la verdad es importantísimo lo que ella nos ha dado a conocer, sobre todo porque estos análisis, estos estudios, estas investigaciones que ella realiza junto con otros colegas, pues son de vital importancia para que se concreten acciones en favor no solamente de conservar el agua, sino de tratar el agua que tenemos, el agua subterránea, toda esa problemática de la contaminación que tienen nuestras aguas subterráneas, sobre todo porque ¿qué nos espera a futuro, verdad? Si esto no se atiende desde ya o como se debe de estar atendiendo, y sobre todo definir las acciones que puedan tomarse a futuro en las autoridades que correspondan, que esperemos que así sea. Lo que nos toca a nosotros como población civil, pues es lo que dijo la doctora, cuidar y seguir cuidando el agua que tenemos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestras industrias, en la agricultura, seguirla cuidando. Y lo demás yo creo que se lo debemos de dejar a los expertos, como son esas investigaciones de las que ya se ha hablado. En fin, no los quiero aburrir porque aquí la autoridad en la materia es la doctora Armienta, y yo lo que quiero es agradecerle a ella principalmente el habernos expuesto esta temática, y por supuesto a todos ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos, y no se les olvide que vamos a continuar más adelante con temas también muy relevantes de interés para todos ustedes. De esa manera, siendo las 11 de la mañana con 10 o 12 minutos, celebro haber hecho esta reunión con todos ustedes y declaro pues formalmente clausurada esta actividad para dar paso a otras a futuro. Muchas gracias a todos por su asistencia. A nombre del Congreso del Estado y del Colegio de Sinaloa, agradecemos el apoyo brindado por la Secretaría General y de la Dirección de Gestión y Vinculación Social de este Poder Legislativo.
Asimismo, agradecemos la asistencia de autoridades, invitados especiales y público presente, y a quienes nos siguieron a través de las redes sociales. Muchas gracias.